Buenos días, licenciada Giovanna Mendoza. Soy la encargada del grupo del tema 2, que es la vida humana, ética, moral, derechos y deberes. Los integrantes de mi grupo son Jessica Huanca, Verónica Medina, Tania Isla y Selena Campos, y mi persona, que es Janet Silvia Mamani Hinojosa. La vida del ser humano se inicia con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y que se mantiene su identidad en todas las fases de su desarrollo hasta su extensión natural. El concepto de la ciencia tiene un sobre de la vida fundamental para el comportamiento social. Este concepto incluye sobre la conducta médica, la concepción fisiológica, el ámbito ético y axiológico, la construcción jurídica y el mismo entorno económico. Usualmente todas las culturas han reconocido que el valor y de la dignidad de la vida humana es el concepto de lo que es de un no matarás, que cuestiona que el don de la vida humana es una norma de toda la cultura, que se han reconocido como principio fundamental. El derecho a la vida y el respeto y la dignidad de las personas son los valores que declaran universal que los derechos humanos propone como fundamento de la convivencia. Es el proceso embrionario, que es un proceso continuo en la que ya ha dado desde un principio que estamos ante una vida humana. Es una vida humana que se va desarrollando, va experimentando cambios morfológicos. Son los principios derivados de la dignidad humana. ¿Qué es un principio? Es un sentido ético moral que llegamos al principio de aquel juicio que se deriva inmediatamente de una aceptación o un valor. ¿Qué es un principio derivado de una dignidad humana? La primera actitud que surge de una consideración de la dignidad del ser humano es el respeto o un rechazo de toda manipulación. Frente a esto no podemos, que es el que no podemos o no aceptamos como nos conducen como un objeto. Otro principio, que es el respeto, es un concepto rico que contiene la esencia de lo que se refiere a la vida moral. También entre estos principios están lo que es no malevolencia y de benevolencia, los principios de completo efecto. Principio del doble efecto. Es buscar primero el efecto beneficioso, dando su supuesto tanto en tu actuación como tu intención, como tratas a la gente con respeto y asegurarte de que no sean secundarios malos. El principio de la identidad es compartir con todo el momento con la honestidad y un auténtico personalidad, ¿no? Tomando tus beneficios de respeto y deberes en ti mismo. La idea principal del principio de justicia es de tratar a la gente de forma apropiada. El principio de utilidad pone énfasis en las consecuencias de las acciones. Ética. En nuestros días el concepto ética hace referencia a lo que es la reflexión sobre el deber y la justificación de por qué deben ser consideradas buenas o malas, justas o injustas ciertas acciones. La ética profesional de enfermería estudia lo que son las razones del comportamiento en las prácticas de la profesión, los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones, los valores de ejercicio profesional, los cambios y las transformaciones a través del tiempo. Fuentes de la ética profesional de enfermería. Las fuentes de la ética profesional de enfermería son las normas destinadas exclusivamente para la prestación de servicios a la sociedad, teniendo como base las más fuentes de la ética profesional de enfermería. Las fuentes de la ética profesional son las normas destinadas exclusivamente para la prestación de servicios a la sociedad, teniendo como base sobre los elementos normas sociales. Entre ellas tenemos lo que son las normas jurídicas, las normas morales y lo que es las normas de trato social. Deberes y derechos de la enfermera en relación al Código Internacional de Ética de Enfermería. Este código fue
adoptado por el Consejo Internacional de Enfermeras. Tenemos como el código la responsabilidad fundamental de la enfermera tiene 3 aspectos, lo que es conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la salud. La enfermera debe aplicar en todo momento las normas más elevadas de los cuidados de enfermería y conducta profesional. La enfermera no solo tiene que estar bien preparada para ejercer, sino que tiene que mantener sus conocimientos y capacidades más elevados de nivel que corresponda. Atención al usuario. Proteger la individualidad del usuario, al cual debe atenderse en sus aspectos biológicos y psicológicos. Proteger al usuario de las causas externas que puedan producir enfermedad. En la prestación de los cuidados debe ser la enfermera o enfermero evitar la iatrogenia por ignorancia, omisión, descuido o negligencia. Iatrogenia, enfermedad provocada por el personal médico, por técnicas diagnósticas o terapéuticas o por la explotación al medio ambiente hospitalario. La negligencia consiste en dejar de hacer lo que es deber dentro de la práctica de enfermería. Funciones fisiológicas del ser humano en parámetros normales. Las funciones fisiológicas normales son la alimentación, eliminación, hidratación, respiración, circulación, termorregulación, higiene, movilización. La enfermedad imposibilita al individuo para satisfacer sus necesidades básicas elementales. Es allí donde la enfermera o enfermero aplica técnicas de enfermería para colaborar en las satisfacciones de esas necesidades. Colaborar con la rehabilitación del usuario y su incorporación a la comunidad. Esto quiere decir que debemos enseñar al individuo las medidas de autocuidado en la salud y en el hogar y la comunidad. El registro de enfermería. Puede afirmarse que hasta hace pocos años las enfermeras no han dado la suficiente importancia a los registros de enfermería. Un buen registro de enfermería debería ser aquel que recoge la información suficiente como para permitir que otro profesional asuma sin dificultad la responsabilidad del cuidado del paciente. Características de un registro de calidad. Registrar la atención y actividad de la planificación. Los sistemas de registro de enfermería deben ser eficaces, efectivos y eficientes. Los criterios de la calidad en un registro de enfermero deben evaluar cómo se da respuesta a la necesidad del proceso asistencial. ¿Por qué registrar? Se debe registrar por responsabilidad jurídica. Debemos al menos registrar la evolución y la planificación de los cuidados de enfermería. Por responsabilidad moral, por respeto a los derechos de los pacientes y a la contribución del desarrollo de la enfermería y su responsabilidad profesional. También se debe registrar por razones asistenciales. El registro de toda la información referida al proceso del paciente va a contribuir a la mejora de los cuidados que prestamos. También se debe registrar por investigación. Toda la información que proporciona la historia puede ser la base para la investigación de los trabajos de enfermería. Por gestión, el desarrollo de los registros permitirá a los gestores determinar las cargas de trabajo. También por formación y docencia. Los registros en la historia van a ser una fuente de información para los alumnos de enfermería y para nuestra propia información. ¿Para qué se debe registrar? Se debe registrar para mejorar la calidad científico-técnico, también para el lenguaje común, lo que es la metodología, también para disminuir la variabilidad, para permitir la investigación y la docencia, también por legitimidad y reconocimiento social e institucional. ¿Cómo se debe registrar? Se debe escribir de forma ordenada, legible, se debe evitar las abreviaturas que no sean de uso generalizado o también se deben evitar las tachaduras. Se debe utilizar metodología común, valoración, patrones como ser el NANDA, el NIT y el NOC, estandarizando el registro. ¿Cuándo se debe registrar? Se debe registrar en todo el conjunto de actos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente y en todos los espacios de atención. También se debe registrar lo antes posible. Su demora puede tener la consecuencia del olvido. También debemos tener en cuenta que lo que no se registra no existe, por eso es muy importante registrar. ¿Cuánto se debe registrar? Se debe registrar la información de manera rápida. También se debe recabar la información precisa sobre el estado de salud del paciente.
También debemos facilitar la continuidad de los cuidados, evitar la repetición de los datos, también facilitar datos a la investigación. También se debe adecuar el registro de los tiempos asistenciales y las cargas de trabajo. ¿Quién debe registrar? Debe registrar todo el personal de enfermería, con independencia del ámbito del desarrollo profesional. ¿Qué se debe registrar? El contenido de los registros. La ley nos ofrece una orientación de lo que se debe contener cada registro o documento al referirse a los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la evolución clínica del paciente. Las informaciones se refieren a ideas, sentimientos, emociones y percepciones que se obtienen de las propias declaraciones del paciente. El decálogo de enfermería de ética comprende de 10, que es el primero, respetar y cuidar la vida de los derechos humanos. El segundo es proteger la integridad de las personas ante cualquier afección. El tercero es mantener la relación estricta profesional con las personas que atendemos. El cuarto es asumir la responsabilidad como miembros del equipo de la salud. El quinto es guardar el secreto profesional, observando los límites del mismo ante riesgos o daños. El sexto es procurar el entorno laboral que sea seguro tanto para el personal médico como el paciente. El séptimo es evitar la competencia desleal. Esto vendríamos a compartiendo con los estudiantes y colegas nuestros conocimientos médicos. El octavo es asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. El noveno es pugnar con el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. El décimo es fomentar la participación y el espíritu del grupo para lograr nuestros fines profesionales. Luego tenemos el personal de enfermería y el derecho del niño a crecer en salud y dignidad como obligación ética, responsabilidad social. La primera vendría a ser las enfermeras, como en su ejercicio profesional deben salvaguardar los derechos del niño. En enfermería también tenemos que denunciar y proteger a los niños de cualquier forma de abuso y denunciar a las autoridades correspondientes. También tenemos el ejercicio de su profesión de la enfermera o enfermero. Promoverá la salud y bienestar familiar a fin de que el núcleo de los niños sean deseados, protegidos y cuidados de forma que puedan crear con salud y dignidad. La enfermera debe contribuir mediante su trabajo y en la medida de su capacidad a que todos los niños tengan adecuada alimentación, también vivienda y educación. La enfermera contribuirá a identificar las formas de protección y cuidados destinados a los niños que tienen necesidad especial, evitando que sean maltratados o explotados. ¿Qué es moral? Se define como las normas y comportamientos justos y conformes al deber de una sociedad o un grupo humano. El moral en enfermería es la profesión que requiere una guía moral para cumplir con el fin primordial de servir al bien común. Las normas morales para las enfermeras y los enfermeros son las raíces de las normas que sean legales para la sociedad. Dichas normas se relacionan como la profesión, vocación y disciplina. ¿Qué es vocación? Las enfermeras deben tener capacidad de servicio en la atención de los individuos que necesitan de sus cuidados. Disciplina. Las enfermeras deben hacer cumplir las normas establecidas para la profesión en el ejercicio profesional. La atención al usuario es proteger la individualidad, proteger al usuario de causas externas que pueden producir la enfermedad, mantener las funciones fisiológicas del usuario en parámetros normales, colaborar la responsabilidad del usuario y su incorporación a la comunidad.